Chicos, chicas, muy buenos días a los que recién se están conectando también. Iniciamos nuestra semana de clases con el curso de Historia del Perú con el profesor Miro Urbina. Ya el profesor se encuentra con nosotros en sala. Vamos saludando por el chat, por favor. Profesor Miro, muy buenos días. ¿Puede dar inicio a... Señorita Claudia, buenos días. Muchas gracias. Jóvenes, ¿se ve y se escucha claramente? Hola Cindy, buen día. Ingrid, ¿qué tal? Buen día. Ya, entonces sí se escucha claramente. A ver, hace frío, denme un minuto, voy a poner una chompa. Hola Gustavo, ¿qué tal? Hola Mariana. Ya, jovencitos, ¿se ve y se escucha claramente? ¿Sí? Hola Ingrid, listo, se escucha. Ya, genial. La semana pasada vimos Invasión al Tahuantinsuyo, ¿cierto? ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Vimos? Dígame. ¿Fue Invasión al Tahuantinsuyo el tema de la semana pasada? ¿Sí o no? Confirme. Oye, ¿ni siquiera se acuerdan el tema? Ok, Mariana prefiere llamarlo conquista. Yo les dije que dependía de ustedes, según como vean. Aunque San Marcos lo llama invasión. ¿Listo? Ok, bien. Vamos a contextualizar la clase de hoy. ¿Cómo le llamamos? Pues suelen llamarla virreinato. Pero ten presente esto. Nosotros fuimos colonia. Fuimos colonia de España. Déjame ver algo, creo que estoy. Ah, está bien. Vamos a poder no molestar para que no nos molesten. Ya. Nosotros fuimos colonia de España. ¿De acuerdo? Fuimos una colonia. Solo que colonia fuimos desde que ellos llegaron. Empezaron a colonizarlos. Fuimos colonia, pues desde que asesinan a Atahualpa, fundan el Cusco, si quieres, redondea, desde 1535. En cambio, el virreinato, y fuimos colonia hasta que fuimos completamente libres, pues en 1824. En cambio, el virreinato fue una forma de gobierno.
que se creó para esta colonia, y no era la primera. La primera que se habían creado eran las gobernaciones, y eso fue desde 1508. Todavía el Perú no había llegado, pero en todos los lugares donde ellos colonizaran, ¿sabes? Esto era la colonia, en todos los lugares donde ellos colonizaran, se había creado esta forma de gobierno, las gobernaciones y las encomiendas. No, Gustavo, por eso escucha bien. Desde 1508, con la capitulación de Burgos, lo vimos la clase pasada, se creó el sistema de gobernaciones y encomiendas, ¿cierto? Bien. Y el sistema de gobernaciones duró hasta 1542. Porque recién el 20 de noviembre de 1542 se crea una nueva forma de gobierno. Así que ya saben, aquí funcionaron, voy a poner el año abajo, aquí, voy a poner 1535. Y acá ponemos las gobernaciones y las encomiendas. Yo te conté cómo fue este sistema de gobernación y encomiendas. Entonces, el encomendero era un propietario de tierras y del trabajo de los indios. Y el gobernador sería pues el jefe de la expedición que habría tenido éxito y gobernaría a nombre del rey, un área determinada, y estaba autorizado a ceder encomiendas, a entregar encomiendas. Pero debido a las guerras civiles que hubo entre ellos, cómo se pelearon, ¿no? Pizarro, Almagro, el Mozo con Bacare Castro, el rey decidió reemplazar las gobernaciones, eliminarlas, y en su lugar crear una forma de gobierno directa donde el rey enviaría un representante suyo. Estamos hablando de un virrey. Por eso aquí se crea el virreinato. Y esto duró pues hasta que se rindieron oficialmente. El virrey se rindió, bueno, a través de su general Canterac en la capitulación de Ayacucho. Ahí. ¿Y qué pasó en el 42? ¿Cómo se crea? Mediante las nuevas leyes, ¿no? Las nuevas leyes. ¿Ve la diferencia, muchacho? El virreinato se crea en 1502, pero fue una forma de gobierno. Si quieres saber la diferencia entre virreinato y colonia, ¿de acuerdo? Colonia siempre fuimos. Desde que los medios llegaron, bueno, desde que fundaron el Cusco lo pongo, ¿por qué? Porque necesitaban una sede, ¿no? Luego fundan en Nueva Castilla, que era la gobernación, se funda su capital, en Jauja. Algunos ponen 1532, desde que llegan al Perú. Eso fue su tercer viaje. Y habían llegado desde 1527, en el segundo viaje Pizarro, ¿cierto? Claro. Éramos colonia. El sistema de gobernación se creó antes, pero todavía no llegaban al Perú. Muy bien, ¿quedó claro ese contexto, muchacho? Muchachos, ¿quedó claro? Vamos, rapidito. ¿Te has ubicado bien de dónde a dónde viene la clase? Y vamos a ver el virreinato. Pero si querías saber diferencia con colonia, ¿sabes cuál es? Pero claro, ya para avanzar. Rapidito, jóvenes. Escribe que yo te leo. No estás participando. Participa, es vital para aprender. Muy bien, Gustavo tiene una pregunta. Profe, ¿en qué participó Fray Bartolomé de las Casas? Cuando te diga el origen del virreinato, ahí vas a ver qué tiene que ver Fray Bartolomé de las Casas. Las causas por las que se crea esta forma de gobierno. Te las digo ahora si quieres, antes que aparezca la diapos. Te dije que, te dije que se creó, ¿no? En 1542. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se reemplazó esta forma de gobierno? Ya, te dije una causa ya. El rey estaba harto de ver que estos encomenderos y estos españoles conquistadores, entre comillas, ¿de acuerdo? No reconozcan su autoridad.
hacían lo que querían, se me echaban entre ellos, veían sus propios intereses y no respetaban los intereses de su majestad el rey. Y el rey no podía permitirlo. ¿Por qué? Porque se quedaría como un imbécil. En el resto de Europa, los reyes se imponían, ¿de acuerdo? Claro, ponían por encima su autoridad, a la autoridad de sus súbditos. Eso es impensable. ¿Sabes qué se vivía en Europa? Una época llamada la monarquía absoluta. Eran los orígenes del absolutismo. Así que si el rey dejaba que sus súbditos hagan lo que quieran, quedaría como un baboso. Por eso el rey no podía permitirse semejante lujo. Impuso su autoridad. Era plena época de absolutismo. Ya, esa es la principal razón. La segunda es que el rey sintiera por parte de ciertos informantes, soplones, como quieras llamarlos, de la situación que ocurría aquí en América. Fray Montesinos, Bartolomé de las Casas y otros clérigos emitieron correspondencia al rey de España y ellos dónde estaban en América. Incluso Bartolomé de las Casas había sido un encomendero, también recibió encomiendas. Luego se convirtió al sacerdocio y se arrepintió bastante de ver cómo su gente trataba a los indios. Así que empieza a denunciarlos. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Y de qué se percató? Que estos infelices pues los asesinaban. Eh, Habían perros come indios incluso. No cumplían las leyes de evangelizarlos. Violaban a las indias. Un montón de y los trataban como si fueran animales. Bueno, así es que las denuncias de Bartolomé de las Casas de Fray Montesinos sobre la verdadera situación del indio aquí también sirvió como una causa para la acción de Bernato. Pero quiero que te sea sincero, eso más que nada fue un pretexto, no una causa. El rey quería tener motivos para eliminar, o sea, estas gobernaciones fue un acuerdo del rey con los conquistadores de reyes anteriores, obvio, de Fernando el Católico, de Felipe el Hermoso. Fue un acuerdo. El rey que necesitaba un pretexto para romper su propio acuerdo. Su primer pretexto, que los encomenderos no respetaron la autoridad del rey. Y el segundo, que maltrataban al indio. Mira, pero después del reinato el indio no fue bien tratado. Fue solamente un cambio de control. Dejaron que el indio esté bajo el control del encomendero y ahora estaría control bajo directamente de la corona española. Así que la situación del indio por cuenta no cambió, solo cambió de mano, de mano. Claro que la corona fue más exquisita en su trato, pero no lo trataron como rey, sino que ahora lo reglamentaron. Por ejemplo, el indio ya no sería tributario del encomendero, ya no trabajaría como un siervo, ya no haría trabajo servil. Ahora era un súbdito de la corona y pagaría un tributo. Claro. Y también haría mita, profe, sí, pero la mita era pagada. ¿De dónde iba a sacar plata para el tributo? Lo principal es el tributo, que por ser súbdito del rey tenía que pagar. Ujú. Y la mitad, no todos los indios practicaron, es cierto, más de la mitad, que era obligatoria, pero habían ciertos indios que estaban exonerados de la mitad, los Yanacona, por ejemplo. No era la mayoría, pero estaban exonerados. Y había indios forasteros que como, digamos que estaban no registrados, estaban así, no fugitivos, sino que fuera de las reducciones. Eran escasos, pero había forasteros. Ya vas a ver ahorita que te conté de ellos. La mitad era pagada, una una miseria, pero era para qué, para que puedan pagar su tributo. Que y el Yanacona que no hacía mitad no pagaba tributo. En su lugar lo pagaba el hacendado, otro tipo de impuesto. Ya bueno, a lo que voy es que fue un cambio de control. La encomienda se eliminó entonces, se eliminaron las encomiendas en primera vida. ¿Qué significa eso? Te conté la clase pasada, cuando vimos también guerras civiles, te dije, no, el encomendero tenía 3 generaciones de encomienda, la propiedad, si quería podía comprarla. Ahora, ya no, ya el hijo y el nieto no podían heredar la encomienda. Si el encomendero no había comprado la encomienda en vida, se eliminaba. Ahora pasaba a propiedad de la corona española. ¿Qué te parece? Y el encomendero que quisiera comprar la encomienda antes de que muriera, tenía que hacerlo bajo un sistema llamado composición.
composición de tierras. Bueno, lo que quiero primero, eso era para responder la pregunta del muchacho que tiene que ver Bartolomé de las Casas en esta historia. Como puedes ver, puedes tomarlo en cuenta en la creación del virreinato y las causas por qué se crea. Pero quería que el contexto, ya se vieron los siglos que está abarcando esta historia. Rápido, para continuar, jovencitos. Vamos. ¿Quedó claro, clarinete? ¿Qué pasó? ¿Por qué no escriben? Escriban, que yo los leo. Ok, ya, mira. Eso es para que veas en cuanto a la diferencia de colonia y virreinato. Fue una forma de gobierno, pero no fue la única que tuvimos. Antes de ser libres el 24, en 1822, San Martín crea otra. ¿Cuál? El protectorado. Bueno, el 21 creo. Para ser exactos, el 3 de agosto de 1821. 5 días después de haber proclamado la independencia. El protectorado, pero culmina en septiembre de 1822. Que él se va. Cuando se fue, el Congreso estableció la República. Ya bueno, eso hasta el día de hoy. ¿Sí? La República, luego de llegar a Bolívar, los libres. Esta fue la forma de gobierno que se creó. Protectorado y una república. Así que nuestra república existe desde antes de ser libres. Una vez, 2 años antes de ser libres, y éramos dentro de un sistema republicano conviviendo con una colonia, conviviendo con el virreinato. Así es que para algunos seguimos siendo virreinato, para los españoles y sus pateros, los conservadores, y para otros ya éramos libres ya. Pero oficialmente no lo éramos porque no les ganamos en batalla. Recién fue el 24, ¿no? Donde se rinde. Este para que veas las formas de gobierno. Al inicio del Perú se instalaron gobernaciones, luego un virreinato, y antes de que acabe el virreinato, poco antes de que acabe, convivió el sistema con un protectorado y una república. Si nos vamos a los siglos, ¿sabes? 1535 y el virreinato 1542. Todo esto es el siglo XVI. También todo el siglo XVII, todo el siglo XVIII y los inicios del siglo XIX, porque fue hasta 1824, recuérdalo. Desde mediados entonces se crea, de mediados del 15, ¿sí? Si eres calculador, son un poco más de 280 años. 3 siglos puede redondear. 3 siglos de dominio colonial. Desde acá si cuentas, ¿no? Claro, más o menos 3 siglos. 280 años de virreinato. Muy bien. Recuerda, siglo XVI, la mitad del 16, ¿no? La mitad del 16, todo el 17, todo el 18 y una pequeña parte, la cuarta parte del siglo XIX. ¿Qué diferencias entre ellos? El siglo XVI fue sin lugar a dudas esta parte de aquí, de mayor esplendor, de auge en cuanto a España, o sea, España le sacó provecho, porque ya el siglo XVII, sobre todo en finales, hoy España empieza a entrar en una suerte de crisis. En esta época gobernaron hasta justo 1700, gobernaron los Habsburgo. Pues ya vas a ver cuando veamos principales reyes, los Habsburgo, una dinastía, 5 reyes Habsburgo. Y a partir de 1700 hasta que fuimos libres, los Borbones. 5 Borbones. Hay una interrupción breve desde 1808 hasta 1814. Gobierna el hermano de Napoleón, gobierna España. Claro, José Bonaparte, con el título de José I. Así que los Bonaparte gobernaron un tiempito, aunque no los consideremos de manera oficial, porque los españoles nunca los reconocieron, de acuerdo a los Bonaparte. Así que fueron 5 Habsburgo y 5 Borbones. ¿Sabe? Los Habsburgo, la mitad del 16 y todo el 17. Los Borbones, todo el 18 y una pequeña parte del 19. 5 reyes cada uno. Amadillo Nier fue un virrey, no fue
Un rey, fue un virrey. Y descuida que te voy a dar los nombres de los principales virreyes. 40 virreyes gobernaron el virreinato del Perú mientras duró el virreinato, esos 280 años. 40 virreyes. Su fecha de gobierno no era fija, dependía de la voluntad del rey. Una vez que eran nombrados, eran enviados por un tiempo específico. Ahí se les decía, algunos fueron 2 años, otros 4, otros 6, otros llegaron hasta gobernar 12 años. ¿Eh? Hubo uno que gobernó 16 años. Porque la corona estaba en ciertos asuntos y lo ratificó para que gobernara. Pero generalmente siempre no hubo un regobierno. Alguien gobernó y volvió a gobernar. Eso no. Ya, otro dato antes de pasar con las diapos. Recuerda que se creó esta forma de gobierno en sus colonias y el Perú no era la única colonia. Si hablamos de América, porque ya si hablamos del resto del mundo, uy, nunca acabamos. En América, todo lo que ves con puntitos eran colonias de España. ¿Qué te parece? Aparte de las islas del Caribe. ¿Sí? Bueno, eran colonias de España. Al inicio solo habían 2 virreinatos. El primer virreinato en crearse es este, por si acá. El virreinato de Nueva España, así lo llamaron. Lo que hoy día tú llamas México, el Caribe, o sea, Centroamérica. Desde Panamá hasta Tierra del Fuego, en Chile, el virreinato del Perú. Por si acá, así se había claro, 2 virreinatos. Ya después, cuando llegan los Borbones, esto fue durante los Habsburgo, cuando llegaron los Borbones en América crearon 2 virreinatos más. El virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. Recuerda que estos son los dominios de Portugal. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro eso? 4 virreinatos llegaron a existir. Y lo que quiero saber fue el reto del Perú. Ya eso es para que te contextualices cronológicamente y geográficamente. Entonces, España fue el primero en crearse antes del Perú, por si acaso. Incluso, el primer virrey de España fue Antonio Mendoza. Y por su buena labor, él pasó a ser virrey del Perú. El segundo fue, después que mataron a Blasco Núñez Vela, que fue el segundo virrey del Perú. Es para que te des cuenta cuál fue el más antiguo. Ya, listo, jovencitos. Espero que quede claro. Espero que sí. ¿Habla sí o no? Habla al toque. Muy bien, Cindy. Muy bien, Alison. Oye, intervengan. Voy a pensar que están tomando su desayuno y que no están prestando atención. Ya, vamos con las diapos, con los datos, ¿ok? Kiara y compañía. Concentrados. Ay, de verdad, ustedes están aplicando el método Chocotito, ¿cierto? A ver, al toque, hablen. ¿Están aplicando el método Chocotito o no? ¿Sí? Que fueron 40 virreyes, dije Brisa. Mientras duró el virreinato. Sí, sí lo dije, Gustavo, el primer virrey fue Vasco Núñez. El primer virrey de Nueva España fue Antonio Mendoza. Y por su buena labor lo nombraron virrey de Perú. Fue el segundo. Él vino en reemplazo de Blasco Núñez, sí lo dije. Quizá no escuchaste. Ya, muy bien, ya que para ti te tu chocotito, vamos a hacer 4 preguntitas de los temas pasados. A ver, el primer tema fue primeros pobladores, ¿cierto? Veamos si está repasando, como te dije, el método chocotito. A ver, de primeros pobladores, ¿qué pregunta te hago? Ya sé. Dime. Una deco, pues, para que me digas cuáles son correctas o no. Tú cuentas las afirmaciones. Voy a darte 4 afirmaciones. Y tú me dices cuáles de esas 4 son verdaderas. La primera y la tercera. La segunda y la cuarta. La primera y la segunda. Ya tú me dices. ¿Listo? Va.
¿O solo una? Ya tú me dirás. Durante el Arcaico Superior, recién se inventa la cerámica. La primera afirmación. La segunda. Ya. El seminomadismo, la transhumancia, ¿de acuerdo? Y la horticultura aparecen en el Arcaico Inferior. La tercera. El hombre llegó al Perú, ¿de acuerdo? En un nivel cultural paleolítico inferior. Y la cuarta, ¿de acuerdo? El gran motor, el gran factor de evolución cultural, de cambio del hombre peruano, el primer factor de cambio fue la llegada del Holoceno. ¿Cuál de las cuatro afirmaciones son correctas? A ver, díganmelo. A ver, Jan dice. Alison también. Kiara, bueno, Jan, Alison y Kiara me han dado cuenta. ¿Por qué? A ver, dígame. No, la tercera no es correcta, Juan Sebastián. Lo demás sí tiene razón, pero la tercera no. ¿Por qué? Ay, ni me acuerdo. ¿Cuál fue la que dije en la tercera? Los que han respondido correctamente, ayuden a dilucidar. ¿Por qué la tercera es falsaza? Creo que ya me acordé. No, esa es la primera. ¿Por qué la tercera es falsaza? Vamos, escribe. ¿O fue champazo? Vamos, lo primero. Claro, ya eres un monstruo. ¿Por qué? Cuando el hombre llega al Perú, llegó en un nivel cultural paleolítico superior. Sabía cazar, pescar, recolectar, hacía rupestre. Y eso no es el paleolítico inferior. El paleolítico inferior es el Homo habilis, recién haciendo instrumentos de piedra. ¿Ya ven? Bien. Y la primera, ¿por qué es falsaza? Porque en toda esta época no se descubre, no se desarrolla. ¿Qué logro? ¿Mm? La cerámica. Claro, cerámica no aparece. Por eso Rowe llama a toda esta etapa de los primeros pobladores el precerámico. ¿Lo ven? Ya, bien por lo que repasaron. Vamos con la pregunta de las altas culturas. ¿Ok? Ya. A ver, chancones. Ya, ya tengo una. A ver, dime. A los historiadores extranjeros y expertos, sociólogos, antropólogos, les sorprende bastante cómo llegaron a un extraordinario nivel cultural las sociedades, las civilizaciones del periodo cerámico, lo que Rowe llamó las altas culturas. Al respecto sobre cómo habría surgido la alta cultura, existen 4 teorías importantes, ¿cierto? La teoría inmigracionista, autotonista, allochtonista y hologenista. No vamos a contar la difusionista del Arcojoy, que es una variación del autotonismo, pero afirma que la alta cultura surge en la costa, no en la sierra, como dice Tei. Bueno, Samacro te va a preguntar eso. De las 4 primeras, cada una de ellas tiene sus respectivos autores y la teoría que propusieron. ¿A cuál de las 4 teorías le corresponde? Solamente dime el nombre. ¿A cuál de las 4 le corresponde estas afirmaciones? 1, ¿de acuerdo? La alta cultura vino desde el norte, posiblemente la cultura Valdivia, Ecuador. El cultivo del maíz, la difusión del maíz y la cerámica serían una de sus principales pruebas. Fue sostenida por Federico Kaufmann Doig. A ver. Eduardo, Mauricio y Danixa fueron los primeros. Bien, ok, yeah. Que estamos hablando de teoría de la alta cultura, Shari también. ¿A qué teoría corresponden las pruebas que di? El allochtonismo, muy bien. No es lo hologenista. El hologenista Juan Sebastián es de Lumbreras. Y para él, la alta cultura surge por una suma de factores internos y externos. Ya. Ahora vayamos con. Ok, Jacqueline, está bien.
Vayamos con tercera pregunta sobre los incas. ¿Listo? A ver qué pregunta te hago. Ya, mira, se dice que a nivel político los incas tuvieron una monarquía absoluta de carácter teocrático, ¿cierto? Donde el Inca personificaba al Estado, era hijo del sol, tenía una figura religiosa, una figura política todopoderosa, pero detrás de él gobernaban las familias, ¿de acuerdo? Familias de antiguos incas, familias que resguardaban su momia, la famosa nobleza de sangre, agrupada en familias, familias llamadas, tenían todos los privilegios, eran dueños de tierra, ¿cómo se llamaban las familias de los nobles orejones en el Tahuantinsuyo? ¿Qué nombre tienen? Bien, Juan Sebastián, fuiste el primero. Perfecto. Panacas. Entonces, ¿quién me dice? No, pues ya no sé si tú lo has pensado o has copiado. El primero es el que cuenta. A ver, ¿quién es el primero que cuenta? Así como hubo panacas en la nobleza, ¿cómo se llamaban los grupos familiares? Base de la organización incaica para el pueblo. En el pueblo. Muy bien, Alison. Alison fue la primera. Bueno, el resto también sabe. No, Juan, no, Brisa. Los piñas eran los esclavos. No eran familias. Primero un grupo social. En cambio, las familias, pues, los habitantes mayoritarios eran los jaturrunas, agrupados en familias llamadas ayllus. ¿De acuerdo? No todos los pobladores estaban agrupados en ayllus. Los yanaconas no vivían agrupados en ayllus. ¿De acuerdo? Ya, eso es cuanto a Incas. Y del tema anterior, la semana pasada, de invasión al Tomatisuyó o conquista, como quieras. Total, lo que importa es que domines el tema. A ver qué te pregunto la semana pasada. Ya, yo te conté en una línea de tiempo toda esta serie de eventos, ¿cierto? Bien, algo que también vino en pregunta y quiero que lo visualices. Yo te mostré con la línea de tiempo que ocurren hechos paralelos, no son consecutivos y lineales, son hechos paralelos. Dime, lo que vino a preguntar, recuerdo, como son hechos paralelos, vino una pregunta la semana pasada, ¿no? Cuando Manco Inca se revela, ¿qué pasaba paralelamente? Y tú marcaste que la Primera Guerra Civil entre Pizarro y Almagro, lo cual está bien. Ahora te hago otra pregunta así paralela. Entonces dime, mmm, aquí llega el primer virrey, ya se inicia el virreinato, llega Blasco Núñez Vela a imponer las nuevas leyes, ¿cierto? Y él se entera del rebelde Manco Inca, ofrece un premio por una recompensa por su cabeza, un grupo de almaritas lo mata, así que el asesinato de Manco Inca, eso ocurre durante la resistencia indígena y el inicio del gobierno de Seri Tupac. La creación del virreinato, eso es paralelo al asesinato de Manco Inca. Y debajo están las guerras civiles. ¿Qué guerra civil desencadenó la llegada del virrey? Primero dime eso, la primera, segunda, tercera o cuarta. ¿Qué guerra civil desencadenó la llegada del virrey? Porque se molestaron contra él. ¿Qué guerra civil? A ver, va uno. ¿Y el resto? Ah, ya, pero yo, Nelly, debes estar seguro, no preguntar. La tercera, como dice Brisa también. Pero alguien fue primero, no me acuerdo el nombre, pero alguien antes que tú fue el primero. Ya, sí, la tercera, llamada a la guerra de los encomenderos, ¿de acuerdo? Ya, ya listo, 4 preguntas es suficiente, pero siempre debes estar repasando, jovencito, siempre, ¿ok? Ya, ahora sí, vamos con mi reinato. La semana que viene te haré 5 preguntas, imagino, así rápido. ¿Sabes qué? Para no demorar, vas a estar imaginando cuál lo voy a tener listas, ¿de acuerdo? Para empezar y bombardearte con preguntas. ¿Listo, changones? ¿Listo? Habla. Vamos. Ok, Brisa, concentrados todos, ¿ah? Concentrados. Y lo más importante, atentos a las preguntas que haga, porque voy a hacer preguntas. Muy bien. Entonces comencemos. Compartir pantallita. Veamos.
Ahora acá. Ya está. Listo. HP. Listo. A producir. Está. Virreinato. Así es que comencemos, jovencitos, jovenzuelos. Empecemos por la política colonial. ¿De acuerdo? El origen del virreinato. ¿Cómo se originó? Ya les dije al muchacho que preguntó, ¿no? ¿Qué tiene que ver el factor de las casas? Aquí lo vas a entender. Definición. ¿Qué fue el virreinato? Como veis, fue una forma de gobierno implementada a mediados del siglo XVI por la corona española. Claro, en sus colonias americanas. Sí, fácil el virreinato. Una vez que ha comprendido el contexto, entender la definición es pichanga. ¿Cuándo se creó el virreinato? Un 20 de noviembre de 1542. ¿Dónde, profe? Allá en Barcelona, España. Ya mediante qué documento, una real cédula. ¿Quién lo crea? El rey Carlos V. ¿Usted sabe que era Carlos I de España? O Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Te conté eso en la clase pasada. Ahí lo tienes. Muy bien. Ahora, causas. ¿Por qué se crea el virreinato? Imponer los intereses centralistas de la monarquía española. Lo que te dije, el rey no dejaría. De acuerdo que aquí sus súbditos, los malditos conquistadores, invasores, hagan lo que quieran. El rey impuso su autoridad. Claro, ¿de acuerdo? Eso se llama absolutismo. Y otro, ejercer una protección directa de los indígenas americanos. Pero ya te dije que ese fue el pretexto, ¿no? Gracias a las denuncias de Montesinos y Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo. Qué loco. Entonces, Vaca de Castro fue el que le puso fin aquí a la Segunda Guerra Civil a nombre del rey y él fue su informante. ¿Cómo entonces inicia todo esto? Cuando Blasco Núñez Vela llega, ¿de acuerdo? Impone las nuevas leyes que había creado Carlos V mediante su Real Cédula, ¿recuerdas? Impone cambios. ¿Qué cambios? El indio ya no hará servicio personal para el encomendero. Las encomiendas morirán en primera vida, ya no serán hereditarias. Y ahora yo vengo aquí a gobernar a nombre del rey. Uy, eso cayó espeso, los encomenderos. Lo mataron por eso, ¿no? Iniciando la Tercera Guerra Civil. Bueno, ya sabes cómo acabaron la guerra civil, te dije la casa pasada. Ahí tienes el origen del virreinato, pichanga. Responde, Chancón. La mala gestión de los gobernadores de Nueva Castilla y Nueva Toledo y el peligro que representaba la poliarquía es varios, el poder dividido, significa poliarquía feudal, así se sentían los encomenderos, verdaderos señores feudales. La poliarquía feudal se refiere al poder de los encomenderos. ¿Ya? Y el peligro que representaba la poliarquía feudal determinó la ejecución de las nuevas leyes otorgadas por el rey Carlos I, que tuvo como principal acción administrativa, a ver, dime, con esas nuevas leyes. Pon tu audio, si estás escribiendo no te leo. ¿Cuál fue la principal acción de las nuevas leyes? ¿Qué Crear hicieron, el Tomo? virreinato del Perú. Eres una monstrua, claro. Crear el virreinato, pero bueno, disculpa. No, como digo, no sé. Escuché una voz de dama, pues yo dije, monstruo, no parece que sea un varón con una voz muy, muy sutil. No lo sé, pero yo escuché una dama. Ya crear el virreinato del Perú. Perfecto. Creo que hay otra. Sí. Primer funcionario enviado por el Consejo de Indias al Perú, hombre de leyes. Al llegar a América se entera de la muerte de Pizarro y la rebelión de Hermano Hermosa, quien hace frente. Él puso fin a la Segunda Guerra Civil. ¿Quién llegó? ¿Vaca de Castro? Cristóbal Vaca de Castro. Oh, muy bien, Cristóbal Vaca de Castro, un varón fue el primero. Perfecto. ¿Están peleando por responder? Muy bien. Las llamadas guerras civiles se produjeron entre 1537 y 1554. Se dieron por diversas razones, pero con denominador común, que fue el control de los recursos económicos y de los nuevos reinos, las encomiendas y el trabajo de los indios. Una de las principales consecuencias políticas que traerían las guerras civiles, ¿cuál fue? A ver, La anulación del sistema de encomiendas solo en el virreinato del Perú. Ya, pero tienes razón, señor, pero hay un error ahí. ¿Crees que fue solamente en Perú? Eh, y se dieron encomiendas no solo aquí, también cuando se creó el virreinato en España, que fue antes, también se eliminaron las encomiendas en primera vida. Así que no fue solo. Sería una buena respuesta si no tuviera eso de solo en el virreinato del Perú. Por eso no puede ser. Hay otra que también es mejor. Consolidación del poder metropolitano en las Indias Occidentales. Claro. ¿Sabes qué es consolidar, no? Consolidar es reafirmar. Consolidar es lograr. Finiquitar.
terminar un proceso, es consolidar. Yo ingresé a San Marcos, pero consolidé mi preparación cuando ingresé a Pamer, dirás. Claro, colócate, estuviste en un buen colegio, que te preparó muy bien, pero no ingresaste a San Marcos, postulaste te faltó. Así es que te preparaste por tu cuenta. Postulaste mucho, subió tus leyes, pero te faltó poquito. Ingresaste a Pamer, te preparaste bien, ¡pum!, la hiciste. Digamos que tu preparación no fue solo de Pamer, es una suma de elementos, pero con Pamer consolidaste tu ingreso. ¿De acuerdo? Ya sabes que es consolidar. Ya igual acá. El pueblo metropolitano, o sea, del rey, estaba desde que llegaron los españoles, pero al parecer no era el más, no era el más poderoso. Los conquistadores empezaron a hacer de las suyas. Pues así es que con la creación de las nuevas leyes y del virreinato se termina de consolidar, de reafirmar el poder del rey. ¿De acuerdo? En la clave, besito. Bien, bien, bien. A ver, coloca verdadero o falso. La creación del virreinato se dio a través de una bula. Pero dime ahí, ¿verdadero o falso? Falso. Fue a través de una real cédula, sino falsas. El dominio de los encomenderos fue una causa de la creación del virreinato. Dime, el dominio, el poder de los encomenderos fue una causa para que se cree el virreinato, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Claro, pues había que acabar con eso, porque los encomenderos tenían mucho poder. Eso es verdadero, muy bien. El establecimiento del virreinato se dio después de las guerras civiles, ¿verdadero o falso? Falso. Pues una vez Falso. falso, se dio durante, después de la segunda y antes de la tercera. La creación del virreinato desencadenó la tercera guerra civil, así que ese es falsazo. Muy bien, va bien, Chancón. La gobernación de Francisco Pizarro conformó el virreinato de México. Falso. Falso. En lo que fue la gobernación de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, en lo que fue su gobernación, se crea el virreinato del Perú. Así que es falsas. Bartolomé Las Casas logró impulsar normas a favor de los indígenas. ¿Verdadero o falso? Habla. Verdadero. Verdadero. Claro, porque él no creó normas, pero logró impulsarlas, o sea, hacer que el rey cree normas a favor del indio por las denuncias de Bartolomé Las Casas. No que su trato fue igual, estas normas, pues, o sea, para mejorar su trato. Primero prohibió el servicio personal de los indios a los encomenderos. Prohibió que algún encomendero se sienta dueño, entre comillas, del indígena. Y prohibió el castigo o asesinato o violación de las indias. Ya. En cierta forma mejoró, pero la situación fue la misma. Ahora estaba bajo manos de otro. Eran tratados, vas a ver, como menores de edad legalmente. Bien, bien. Me alegra que estén peleándose por participar. Son unos monstruos, así se aprende. Ahora vayamos con la evolución del territorio virreinal, ¿de acuerdo? Mira bien el mapa. Sudamérica, ¿cierto? Ya te dije que ahí desde Panamá hacia el sur se crea el virreinato del Perú. Bueno, antecedentes. En 1494 se crea el Tratado de Tordesillas, se establece entre España y Portugal, sino 2 años después de Colón. Creían que se estaban dividiendo Asia, pero después ya de Américo Vespucio se percatan que están dividiéndose americano. La línea divisoria que partía de las Islas Azores 300 leguas mar adentro quedaba más o menos por ahí, una frontera. Así que todo lo que ves a la derecha eran los dominios de Portugal, lo que estableció pues, el Tratado de Tordesillas, ¿de acuerdo? Lo que después sería Brasil. Ya. En 1508 también, lo primero que se pasara, ¿no? Se firma la capitulación de Burgos, ocupándose desde Panamá, la que llamaban tierra firme esa zona, ¿no? Y se crean 2 gobernaciones. Al norte la gobernación de Castilla del Oro y al sur la gobernación de Nueva Andalucía, ¿cierto? Ya, hasta ahí estaba. Muy bien, de ahí se hicieron expediciones, ¿no? Pizarro partió en sus viajes y demás. Recuerda que en 1509 Pizarro, tras su segundo viaje, logra que el rey, bueno, la reina, firme con él la capitulación de Toledo, dándole su propia gobernación, Nueva Castilla, desde donde acababa la gobernación de Nueva Andalucía, 200 leguas al sur. ¿De acuerdo? Más o menos por ahí. Ahí está la gobernación de Nueva Castilla, gobernación de Pizarro. Y luego al Magro también le dan su propia gobernación, le hacen justicia, te dije en el 34, ¿no? Ah, claro, ¿cuál profe? Nueva Toledo, también 200 leguas más al sur. De ahí vieron más gobernaciones, pero no nos importan. Ya así fue al inicio, son los antecedentes. Pero después de las guerras civiles y las denuncias de las casas, el rey se arrepiente de toda esta basura
y decide crear el virreinato. Se fundó un 20 de noviembre de 1542 en todo lo que era Sudamérica, desde Panamá hasta la Tierra del Fuego, todo eso en el Perú, todo lo que venía blanquito, salvo lo verde, que era el dominio de Portugal. ¿De acuerdo? Así empezó siendo al inicio. Cuando llegaron las reformas borbónicas en el siglo XVIII, ya se crean nuevas instituciones, ¿cierto? ¿Cuál, profe? Un nuevo virreinato, Nueva Granada en 1717. Ahí lo tienes. Ah, claro, profe. Después también habían zonas rebeldes, ¿sabías eso? De indios belicosos. Y además también para facilitar la lucha contra el contrabando y la piratería, se establecieron las famosas capitanías. Bueno, después te digo eso. En 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata, al sur. Mira bien, ¿lo ves? Ese fue el Virreinato del Río de la Plata. Ah, profe, qué loco, ahí está. Y había entonces 4 virreinatos. ¿Y para qué, profe, se crea el Virreinato del Río de la Plata? Porque uno, la idea es controlar mejor, eso sí lo cuentan los Borbones. Ya vamos a ver las reformas borbónicas después. Sentía que la administración estaba debilitada. Para fortalecerla, crearon mejor nuevos virreinatos. Y además también la idea de evitar piratería y contrabando. Es decir, para ello también se crearon capitanías. Eran zonas militarizadas. En 1777 se crea la Capitanía de Venezuela, ¿de acuerdo? Y en el sur, aunque ya existía una capitanía, ¿de acuerdo? En 1778 se le cambia el nombre por Capitanía General de Chile. La del norte para combatir a los indios belicosos arawaks y la del sur a los araucanos y mapuches, aunque también recuerda combatir la piratería y el contrabando. Hasta ahí todo bien, y lo que queda de blanco fue el virreinato del Perú. Ya. Sin embargo, en 1777, España y Portugal firman el Tratado de San Ildefonso. Fue una ratificación del Tratado de Tordesillas, pero ahora con una nueva frontera. España era consciente de que toda la región amazónica estaba siendo habitada por los portugueses y a cambio ambicionaba la rica colonia de Sacramento, que estaba al sur. Miren en el mapa. Le cede toda esa región amazónica, sí, a Portugal, a cambio de la colonia de Sacramento, que está al sur. ¿La ves? ¿Si te cuenta? Lo que hoy día es Uruguay. Y ahí así no se terminó configurado. La parte que ves de amarillito terminó siendo el virreinato del Perú. Y la parte naranjita, la Torre de la Plata, la parte rosadita, Nueva Granada. ¿Qué te parece? Así, cuando fuimos libres, el Perú fue del tamaño que ves ahí de amarillito. Así terminó siendo a fines del siglo XVIII, inicio del XIX. ¿De acuerdo? Bien. Responde Chancones. Su creación obedeció a razones de carácter exclusivamente militar, defensivo, pues estaban ubicadas en regiones extranjeras o en lugar de rebelde población indígena. El texto hace referencia a la creación de... ¿En Las serio? capitanías. Fácil, ¿no? Ya te dije, es fácil porque estás atento, comprendes, pero también la información está fresquita. Y así tienes que llegar al examen, ese es el truco. Sigamos con política perenal. Ahora vamos a ver autoridades, ¿de acuerdo? Ya. Hubieron 2 tipos de autoridades, las metropolitanas y las locales. En esta diapositiva vamos a ver las metropolitanas. ¿Qué significa eso? Eran autoridades españolas. Desde la metrópoli, desde España gobernaban, desde ahí ejercían su función. Nunca pisaron estas tierras, jamás llegaron a América directamente a sus colonias. Ningún rey, el rey y el Consejo de Indias forman parte de estas autoridades metropolitanas, gobernaban desde España. En cambio, las que venían aquí a las colonias a ejercer su gobierno, desde España también venían, pero venían aquí, pisaban estas tierras, son las autoridades locales, por cierto. Muy bien, vayamos con las metropolitanas. Primero el rey, obvio, ¿no? Y ya sabes, el primer rey de esta lista de 10, 5 Habsburgos, 5 Borbones, fue Carlos V o Carlos I. ¿Qué debo saber, profe, del rey? Ejerce un gobierno absoluto, eso lo sabes, para imponer su absolutismo se crea el virreinato, precisamente. Gobierna a través de decretos, de leyes importantes llamadas reales cédulas. También posee regio patronato. ¿Qué es eso? La facultad de nombrar obispos y arzobispos en sus colonias. Fue un poder que se le da el Papa. Personifica al Estado. Ejerce la suprema autoridad. Es absoluto. No hay congresos ni parlamentos o alguien por encima de él. Por si acá. ¿Listo? Ya. Siendo autoridad, el Consejo de Indias. ¿Y ellos quiénes son? Mira, ahí los tenemos alrededor del rey. El rey es el que está sentadito a la derecha, por si acá. Ya. ¿Qué son, profe? Puedes en el inicio entenderlos como asesores del rey. Claro, el rey gobierna toda la maldita colonia y encima gobierna España, que no lo recabeza. Así es que en asuntos de sus colonias, en asuntos de India, no solo el Perú,
Toda la colonia, en asuntos de colonias, estaba el Consejo de Indias, asesorándolo. Básicamente ellos gobernaban. Sin embargo, el rey tomaba las últimas decisiones. Lo asesoraban al rey. Por ejemplo, mira, aquí va a aparecer, ¿de acuerdo? Entonces el rey propone autoridades. Si había que nombrar un nuevo virrey, el rey no estaba matándose de cabeza a ver quién demonios sería el nuevo virrey. El Consejo de Indias seleccionaba entre la corte española a los mejores funcionarios, los capacitados que tengan conocimiento o que hayan estado antes en el virreinato y que cumplan ciertos requisitos, que sean fieles a la autoridad, demostrada fidelidad a la autoridad del monarca. Y le proponían una suerte de 5 o 10 puntas, donde él tenía que elegir. No, este personaje no desconfío de él, no lo quiero. No, este sí, fue virrey de España, ¿cierto? El año pasado. Sí, majestad, cumplió bien su labor. Entonces, él que sea ahora virrey del Perú. ¿Qué te parece? Ya, entonces el rey tomaba la última decisión. Máximo órgano legislativo, sí, ellos hacían las leyes. Ellos, sí, no, tal, no que no había parlamento, no, pues el Consejo de Indias no es un parlamento. Sus miembros, de acuerdo, están ligados a la Corte Española, no son elegidos por el pueblo aparecido. Ellos hacen las leyes para las colonias, claro, asesorando al reino. Todas esas leyes tenían que ser aprobadas de cierta forma por el rey. Se encargan del gobierno, ¿cómo? Elaborando leyes para todas las colonias. Eso suena un poco injusto. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos visitó estas tierras. ¿Y cómo hacían las leyes si no conocían la maldita realidad aquí? A través de informantes que vas a ver, se llamaban visitadores. Claro, para saber qué leyes ejercer requieres tener algo de noción, ¿no? Es como que tu viejo se va al extranjero por trabajo, pues no sé, necesita ganar billete, tiene muchas deudas. Se va por 3 años a Japón, no sé, a trabajar, un buen billete le ha caído ahí a una chambita. Y tú estás en tu etapa de adolescencia, estás medio baboso y estás un poco rebelde. Tu mamá, eres una pesadilla, le llama a tu viejo, mira lo que está haciendo, se porta así, asa, asa, asa. Uy, tu padre, pásame con él. ¿Qué te pasa, baboso? Te llama la atención desde ahora, nuevas normas. Y tú reniegas un poco, porque sientes que no está acá viendo lo que pasa. Sin embargo, tiene un informante que es tu madre. Tu madre le informa cómo están las cosas en casa. Y tu padre aplica nuevas leyes. Ya algo así era el Consejo de Indias. Se informaba a través de visitadores de lo que pasaba aquí, en las colonias, y por eso promulgaba leyes. Así se gobernaba. Pero es un poco injusto porque otra cosa es estar aquí, ¿no? Ver de cerca la situación del indio y demás. Enviaron visitadores, ¿ves? Realizan juicio, ¿qué era eso? Algunas autoridades, como el virrey, acabado su gobierno, estas autoridades tenían que volver a España. ¿Para qué? Para que el Consejo de Indias le haga un ajuste de cuentas, un seguimiento sobre cómo fue sus funciones. Eso era el juicio de residencia. ¿De acuerdo? Bueno, mira, te he dicho toditito. A ver, responde Chanco. Con el fin de encauzar debidamente la administración de los nuevos reinos, la Casa Trastamara, habla de España, que en 1503 no eran todavía oficialmente los Habsburgo. A ver, encargada de dirigir los asuntos. ¿Qué es la Casa Trastamara, profesor? Los Reyes Católicos. Bueno, ya, crean en 1503 la encargada de dirigir los asuntos políticos, administrativos y actividades comerciales entre España y sus nuevos reinos, o sea, las nuevas colonias, entidad que posteriormente sería organizada por el rey Carlos I en 1524. A ver, dime, ¿qué institución se refiere? Administrarían las colonias. ¿Cómo usted ve esta El institución que Consejo crearon? de Indias. El Consejo de Indias, ¿de acuerdo? Fue creada en 1503 por los reyes católicos ya, pero oficializada como nombre de Consejo de Indias en 1524 con la función que ya te conté. ¿Listo? Ahora, sigamos con las autoridades locales, los que venían a estas tierras. Y creo que ya sabes cuál fue el primero, el virrey, ¿cierto? Institución creada por el mismo rey Carlos V. Él crea por el 20 de noviembre, él creó mediante la cédula del virreinato, ¿de acuerdo? Y con ello la figura del virrey. Representa al rey en sus colonias, eso sí, básicamente tenía las mismas funciones que el rey, pero en sus colonias nada más. Y las únicas instituciones que él debía cuentas, tenía pleno poder. Las únicas instituciones que él rendía cuentas era el rey y el Consejo de Indias, nada más. Aquí en las colonias era la suprema autoridad. Como la vez, por eso tenía que ser hombres de confianza, ¿sí o no? Enviaron a hablar con Vela, ya sabe, lo mataron por querer cumplir las leyes del rey, hacía rajatabla. Toledo fue el quinto y fue para muchos uno de los mejores organizadores del virreinato, ¿de acuerdo? Preside sin voto la Real Audiencia. ¿Cómo sin voto pronto la Real Audiencia?
Todavía no te cuento la audiencia. Después está después del virrey. Son los segundos, no en el mando, no eran jefes así todopoderosos, sino que en cuanto a funciones, en cuanto a rangos, la Real Audiencia estaba en segundo lugar. Ya, cuando la Real Audiencia se reunía, el virrey, si era su decisión, a veces sí, a veces no, dependía si él estaba ocupado o desocupado. El virrey podía presidir la Real Audiencia cuando ejercía funciones. Ya vas a ver lo que era la Real Audiencia después, pero ya sabes que el virrey podía presidirla. Tiene todo tipo de funciones. Claro, pues no tengo que era todopoderoso, después del rey. Función ejecutiva, ¿qué significa eso? Gobierna a nombre del rey de España. Legislativas, podía promulgar leyes, de hecho lo hacía. Las leyes que promulgaba el virrey se llamaban ordenanzas. Ah, funciones económicas, dirige la economía del virreinato. Y la economía tenía una institución conocida como la Real Hacienda. Y hay un error, hay un error acá. Aquí debe decir Real Hacienda. La Real Hacienda es lo que hoy día sería el Ministerio de Economía. Real Audiencia no. Decía la Real Hacienda. Aquí hay un error, de nuevo lo voy a corregir. ¿Qué más? Y funciones militares, claro, preside los ejércitos, capitán general de los ejércitos. Si hay alguna rebeldía, él toma la decisión de atacarla. ¿Qué te parece? Plenas funciones. Ya después, cuando llegan los Borbones, muchas de sus funciones quedarán menguadas, reducidas, porque habrá desconfianza con ellos. ¿Qué te parece? Bueno, ahora sí, la Real Audiencia. ¿Qué era la Real Audiencia? Era un tribunal de justicia, así empezó siendo. Un tribunal de justicia estaba integrada por personas notables, también miembros de la Corte Española, enviados aquí a gobernar, llamados oidores. Así es que no eran ningunos infelices, chuscos, elegidos por aquí y por allá, abogaduchos, ¿no? O desconocidos, ¿no? Eran personas miembros de la Corte Española. Solo que no tenían, pues, el nivel de nobleza que tenían los reyes, que también eran miembros de la Corte Española, enviados por el rey. Familias importantes, eran condes, marqués, duques. Los los oidores, también los miembros de la audiencia. ¿Por qué se llamaban así? Porque eso hacían oír. Venían aquí a ejercer función. También tenían cierto rango noble algunos de ellos. Bueno, como tribunal de justicia, profe, sancionaban delitos. El nombre de audiencia hace referencia a eso. Cuando alguien necesitaba justicia, iba. Señores oidores, solicito audiencia. Solicita que le escuchen. Por eso esos patas se llamaban oidores. ¿De acuerdo? Escuchar que sus demandas para poder hacerle justicia. ¿Te das cuenta? Máximo Tribunal de Justicia Colonial. Eso era. Integrada por 8 miembros llamados oidores. ¿Qué te parece? ¿Qué más? Complemento ejecutivo y legislativo. Complemento. ¿Sí? Adivina. También podían gobernar si es que al virrey le pasaba algo. Ya. Y adivina, no eran asesores del virrey, pero a veces actuaban como tales. Si algo les parecía que el virrey estaba haciendo mal, se lo proponían. Tenían la autoridad para eso, para hacerle ver al virrey sus errores. También tenían funciones legislativas, promulgaban leyes en algunos asuntos, leyes de carácter económico, de carácter social, de carácter judicial, promulgaban leyes. Si se comete este delito, la sanción será esta. Y a veces una ley. Sobre las leyes que promulgaba la Real Audiencia se llamaban reales provisiones. Y si lo hacían como un acuerdo, recuerda que el virrey podía presidir la Real Audiencia. Si el virrey con ellos promulgaban juntos una ley, se llamaban reales acuerdos. ¿Ya? Fácil. Aperturaban el pliego de mortaja. ¿Qué es eso? Te dije que si el virrey moría, ellos ejercían el mando, el gobierno, el control del virreinato hasta que llegue el nuevo virrey. La muerte de un virrey sorprendía al rey hasta que llegue el barco, porque todos se trabajan por barco, pues lleva la información, no hay celular, menos radio. Entonces, hasta que el rey se entere de la muerte del virrey y decide enviar a otro, y hasta que llegue aquí, pasaba un buen tiempo, pasaba 1 año, 2 años. Entonces, todo ese tiempo la audiencia tenía que ejercer el gobierno, pero ¿qué medidas tomar? Porque el virrey venía desde España con las órdenes que ya le daba a su rey. El rey le decía exactamente qué aspectos quería, cómo debía gobernarse, no a nivel general, sino a nivel específica. ¿Sabes qué? Me he enterado de esto, así es que aparte tú vas a encargarte de esto. ¿Sí? A veces las órdenes que le daba a su virrey eran de carácter secreto. ¿Te das cuenta? No siempre eran o sea, ¿cómo te digo? No siempre eran de manera contextual. Había algunas que eran de carácter secreto. Entonces, profe,
¿Qué hacía el virrey? El virrey venía con una suerte de pliego, un documento, ¿sí? Lacrado, sellado, con las órdenes específicas que le dio su rey. Obvio, las conocía. Si las conocía, ¿para qué las traía escritas? ¿Sabe para qué? Por si algo le pasaba. Si algo le ocurría, hasta que llegue un nuevo virrey, habría que ejecutar las obras, las medidas que el rey de España le encargó. Pero la Real Audiencia no sabía, no quería caer secreto. Entonces, solo si el virrey moría, abrían ese documento, ese pliego lacrado, lo abrían. Lacrado y sellado. Lo abrían y así se enteraban de las órdenes que el rey le había dado. ¿Sí? Y trataban de ejecutarlas hasta que llegue el nuevo virrey. Ese documento es el pliego de mortaja. Bueno, esa práctica la llaman pliego de mortaja. Lo caso, ¿no? Bueno, los corregidores, ¿quiénes eran ellos? Hasta ahorita ya te he dicho quién gobierna todo el virreinato. El virrey, si le pasa algo, la audiencia lo reemplaza, el un tribunal de justicia, pero ¿y las provincias, el resto del virreinato? ¿Quién ejerce control de manera local? Ahí estaban los corregidores. ¿Te recuerdan las encomiendas? ¿Cómo era antes? Habían gobernadores y encomenderos. Pues bien, los gobernadores fueron reemplazados por los virreyes. Y los encomenderos, no te dije que, o sea, morían en primera vida, muerto el encomendero, ahora la encomienda pasaba parte de la corona. Pero ¿quién administraba ahora la encomienda? Serían los corregidores. No eran encomenderos, no tenían independencia como el encomendero. El encomendero era un señor feudal gobernando un territorio a nombre del rey. Esa basura se eliminó. Y ahora el corregidor era un gobernador local por temporada, se ha renovado constantemente por otro. Era un gobernador de provincias. Y su función principal era corregir lo que los encomenderos, el abuso de los encomenderos que habían hecho. Esa era su función. Ahora él gobernaba ese territorio. Ya no son encomiendas, se llamaban provincias o pueblos de indios llamados reducciones. Él gobernaba a los indios, era un gobernante provincial, ¿de acuerdo? Sí, sobre los indios. Y aunque su función era corregir, ¿de acuerdo? Ejecutaba todo tipo de poderes y funciones, ¿ah? Porque no había otro que se encargue de ello. Mira, censaban a la población indígena, los contabilizaban, cuántos nacían, cuántos morían, cuántos se enfermaban y demás. Les cobraban el tributo. El cobro y tributo del indígena lo hacía, ¿de acuerdo? El cobro y tributo lo hacía el corregidor. Los indios terminaban odiándolo. Lo reclutaban para llevarlos a la mita minera. ¿No ves que ellos los censaban? Sabían quiénes estaban ya en edad de hacer mita y por turnos. Los repartos mercantiles, eso fue lo que más lo odiaron los indios. Vendían mercadería, la imagen se ve eso, vendían mercadería obligatoria que venía de España para los indígenas, sobre todo en la época de los Borbones. Fueron, sin lugar a dudas, los funcionarios más odiados de todo el virreinato por los indios. Por eso, fue una de las causas, no fue la única, una de las causas de la rebelión de Tupac Amaru II fue el abuso de los corregidores. Al final, el rey Carlos III terminará eliminando los corregimientos y reemplazándolo por las intendencias. El intendente ahora gobernaba las provincias, sí, pero eran cada vez más grande el área de una intendencia. Lo que hoy día son los departamentos. Fueron 8 intendencias, por si acaso. Si él te pregunta, ¿cuántas audiencias? Fue un virreinato, ¿sabes? Aquí en el Perú, un solo virreinato, nuestro Perú. ¿Cuántas audiencias hicieron? Hicieron 8 audiencias, ¿de acuerdo? 8 audiencias en toda Sudamérica, ¿no ves que todo es el virreinato del Perú? La de Panamá, la de Bogotá, la de Quito. Y en el sur, la de Buenos Aires, la de Chile, la de Charcas, en lo que soy Bolivia. Y en el Perú, lo que soy es el Perú solamente, la audiencia de Lima y la audiencia de Cusco, que fue la última en ser creada después de la reunión de Tupac Amaru. Pues 8 audiencias en Sudamérica, estas 2 en Perú. Ya. Y si te hablan de corregimientos, ¿cuántos corregimientos existieron? Llegaron a existir 83 corregimientos, ¿sí? Eran, por lo que hoy día en el Perú serían provincias. ¿Y cuántas intendencias que fueron reemplazados corregimientos se crearon intendencias? ¿Cuántas intendencias fueron? 8. En el Perú, Lima, Trujillo, Tarma, a ver, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno. La última en crearse fue la intendencia de Puno. ¿De acuerdo? Ya.
Ya sabes, las intendencias. Y si te das cuenta por los nombres, terminaron siendo los actuales departamentos, ¿no? El Perú inició su vida republicana con 8 departamentos, por si no sabes. Muy bien, responde Chancón Chancón. Funcionarios encargados del gobierno de una provincia tenían funciones políticas, judiciales, edilicias y comerciales. Cobraban tributos a los indios y los recolectaban para el trabajo en las minas, obraje y haciendas, imponiéndoles el reparto de mercancías. ¿De quién hablarán? ¿Regidores? Claro, los corregidores. Muy bien, Chancones, muy bien. Según lo dispuesto por el Consejo de Indias, en caso de vacancia o enfermedad, el virrey ocupaba su cargo. ¿Quién ocupaba su cargo cuando el virrey le pasaba algo? La Real La Audiencia. audiencia. Real Audiencia. Pichanga, muy bien, Chancones, muy bien. Sigamos con las autoridades. Ahora vayamos con el cabildo. El cabildo, lo que hoy día tú puedes llamar municipios, alcaldías. La función era la misma. Estaba a cargo de un alcalde o burgomaestre, así lo llamaban. El que ves ahí es Nicolás de Rivera, el Viejo, el primer alcalde de Lima. Bueno, ejercen el gobierno de una ciudad o ayuntamiento, así le llamaban ellos a sus ciudades, ayuntamientos, así como en Europa las llamaban burgos, repúblicas, comunas, sí, tienen varios nombres. Bueno, en España eran llamadas ayuntamientos. Única institución política colonial sobreviviente, única, claro, se encargaban del ornato, limpieza, seguridad de una ciudad, tal como hoy día se cargan los municipios. Virreinatos no existen, reales audiencias no existen. En cambio, los cabildos siguen existiendo con el nombre de municipalidades o alcaldías. La función es la misma. Ah, qué loco. Es una institución política colonial sobreviviente, pero con otro nombre. Se encarga de lo mismo. Ver que la ciudad esté ordenada, limpia. Podía cobrar impuestos también. El burgomaestre, tal como ya lo hace el municipio. Ya. Los caciques era la única autoridad local que no era nombrada desde España. El cabildo también era nombrado de España, pero con el tiempo, para evitar tanta que demoren en llegar al jefe de cabildo burgomaestre, se le elegía aquí. Hasta un criollo podía ser jefe de cabildo. Con el tiempo también, criollos pudieron ser miembros de la Real Audiencia, por si acaso con el tiempo, pero después eso se eliminó. Ya, el cacique, de acuerdo, fue una autoridad eh, americana, o sea, de acá, oriunda, así, y se le dio poder, ciertas facultades. ¿Y por qué? Fue idea del virrey Toledo. ¿Cómo está eso? No entiendo. Toledo mandó recorrer el virreinato con un montón de visitadores que él mismo nombró, además de cronistas, para que recojan información sobre cómo los incas gobernaron antes este territorio, el Extahuantinsuyo. Estaba interesado en saber cómo ejercieron un gobierno aquí los incas. ¿Para qué? Para copiar pues los éxitos que tuvieron. Si algo les funcionó bien, copiarlo o mejorarlo. Y si algo gobernaron y generó mucha rebeldía, pues no hacerlo, ¿no? Es la idea. Así que mandó esos visitadores a, obvio, ¿a quién les preguntaron? A antiguos sabios amautas, quipucamayos, jefes locales, curacas, ¿no? Bueno, recabaron información y se enteraron, yo te conté con los mismos incas, ¿no? Cuando el inca dominaba, conquistaba una etnia, sometía a su autoridad, pero le daba privilegios, le daba regalos, reconocía su rango de nobleza, reconocía sus funciones como autoridad. A cambio de esos privilegios, tenía que asegurar, ¿de acuerdo?, el sometimiento de toda su etnia. Si él se sometía, su etnia también tenía que someterse. ¿Qué te parece? Ya, entonces Toledo decide copiar eso. ¿Y quiénes eran esas autoridades que el Estado incaico sometía? Los curacas. Pues bien, a los curacas, ya sabes, los llamaban ellos caciques, se nombre les dieron. A estos caciques les dieron un montón de privilegios, con la finalidad de que colaboren con el sometimiento de la masa indígena. Recuerda que estos curacas eran nobles, se diferenciaban del resto de indios en que tenían sangre azul, que se marcaban autoridades, eran nobles. Ya, les dejaron, les reconocieron su rango de nobleza, pero ahora tenían que colaborar con la autoridad virreinal. Y no con el virrey directamente, no se reunían con él, sino con las autoridades locales, los que estaban ahí en la provincia, que eran los corregidores. El cacique era un colaborador del corregidor, colaboraba con las funciones que el corregidor tenía que hacer. ¿Para qué? Para asegurar el sometimiento de toda la masa indígena común, de lo que llamaban indios de cédula, a cambio de grandes privilegios. ¿Qué privilegio, profesor? No hacía mitad, estaba exonerado, no pagaba tributo también, estaba exonerado. Podía vestirse a la usanza española si quería.
Podía vestirse con indumentaria antigua inca si quería. Le reconocían su rango de nobleza. Qué loco. Recibía un pequeño sueldito. No era un sueldazo alucinante, pero lo que hoy ya sería pues 2000 soles más o menos. Sí, una equivalencia. Obvio que eran pelos ensayados. Pero, ¿qué te parece recibir un sueldito? Y podía tener tierras. Claro, tenían tierras bajo su control, propiedades. Y lo más alucinante, se educaban, les fundaron colegios especialmente para ellos. Y eso, más que privilegio, era necesario. Si quiere colaborar con el corregidor, tiene que aprender a manejar cuentas, registros, nombres, leer, escribir. Y obvio, tiene que facilitar también colaborar con los sacerdotes a la hora de evangelizar a los indios. Si él no sabe nada de Cristo y demás, si no sabe nada de la Biblia, pues, ¿cómo va a colaborar? Por eso es obligatorio. Sí, que aprenda a leer, escribir. También le enseñaban latín. ¿Qué te parece? Le enseñaban normas, le enseñaban cálculo, matemática, gramática, la lengua española. Lo caso, recibí educación en colegios especiales. No se mezclaban con los españoles estudiando. Había colegios especiales para caciques. Uno en el Cusco, San Federico de Borja, y otro en Lima, el Príncipe se llamaba. ¿Qué te parece? Bueno, aquí aparece todo, mira. Descendientes de antiguos curacas colaboraban con la autoridad española a cambio de privilegios. O sea, fueron intermediarios, bisagras. ¿Sabes lo que es una bisagra? Une la puerta con la casa, ¿no? Ya, eran bisagras sociales y culturales. Eso era un cacique. Bueno, los vitadores, ya te dije, ¿cierto? Eran enviados por la corona española aquí para recabar información, pero en realidad venían a dos cosas. Podían venir, lo clásico era para recabar información, ¿no? O sea, eh, eran como que soplones, venían a supervisar cómo que estaba todo y luego llevaban información a España. Pero en ocasiones también venían a ejecutar una orden específica del rey. Vengo a... El virrey era quien gobernaba, pero si el rey, colócate a medio camino, mientras un virrey gobierna, el rey se entera de ciertas cosas, de inmediato, voy a aplicar este cambio, esta reforma o esta nueva ley. Tú te encargas, señor visitador. Y así envió, por ejemplo, a Rich, Carlos III, para alzar las alcabalas, por ejemplo. ¿A qué loco? Mira, burócratas supervisores enviados desde la metrópoli, la corona, ejercían mandatos, ya ves, y funciones temporales específicas, aparte de supervisar. Bueno, responde Chancón Chancona. El organismo de carácter vecinal y popular encargado del ornato y limpieza de la ciudad fue... El cabildo. Ya, qué fácil, el cabildo, muy bien. Ya acabamos política. Ahora vayamos con sociedad colonial. O sea, se refiere a las personas que vivieron. El cuadro que ves es uno de los tantos que mandó pintar el virrey Amat y Junyent. Amat y Junyent. Él quería informarle al rey de España acá un fenómeno que España le había tomado a la ligera, pero Amat y Junyent le dijo, esta vaina se está dando con fuerza, majestad, y no es malo, pero usted debe enterarse. ¿Qué cosa? Que aquí había harto mestizaje. España sabía que algunos españoles no solo violaron indígenas, se casaron con ellas algunos, a otros sí, simplemente las violaron, las abandonaron. Pero hubo un buen número de españoles que de manera oficial se enamoraban pues, de las indígenas, déjalos. Dicen que habían indígenas guapas, nativas, te lo juro. Fiesa de León dijo que las mujeres más hermosas que había visto eran las chachapoyanas. ¿Sabías eso? ¿Sí? Te recomiendo visitar. Claro que las chachapoyanas que ves ahora son mestizas más o menos, ¿no? Pero las que son oriundas, que son poquísimas, puedes encontrarlas. A ver qué te parece. Lo caso, si ese león, y así otros afirmaban, no, las cusqueñas, las descendientes de los incas. Bueno, como sea, es que hubo mucho mestizaje y se casaron con ellas, pero no fueron su caso. El que ves ahí es el mestizo, un español con un indígena, ¿de acuerdo? El periodista mandó cuadros de todo tipo, español con negra, también indio con negra, negro con india. Fue alucinante. Mandó a pintar esos cuadritos. Bueno, pero el mestizaje no es la única característica de la sociedad colonial. Ah, así te dijera. Es para llorar. La sociedad se manejó bajo órdenes racistas. Había diferencia. La sociedad colonial fue jerarquizada, estratificada. Habían estratos sociales bien diferenciados. No era tan rayada como la incaica. Recuerda que en la incaica no había movilidad social. Acá no es que sea algo muy permitido, pero sí había movilidad. En cierto momento, un criollo, por ejemplo, podría acceder a ser oidor. Claro, podía postular para ser oidor.
era mínima, pero también había descensos. Un español micho, empobrecido, terminaba siendo zapatero o algo parecido, un sastre. No es que siempre conservabas tu rango, ¿no? Pero preferían ellos conservar su rango de nobleza. Ya, otra cosa. El negro, por ejemplo, tenía relación, la negra, relación con un indígena. Adivina, el hijo, ¿quién era? El hijo era un sambo. El sambo era libre, no era esclavo. ¿Por qué? Porque heredaba la condición de su padre, no del indígena. Y él era libre, aunque tratado como menor de edad. El sambo en ocasiones también fue tratado como el indio, llevado a reducciones. Pero eran escasos. Más había mulatos, español con negra. Y los mulatos dependían de la voluntad española. No era una norma, en teoría eran libres, porque heredaban la condición de su padre. Pero habían padres irresponsables que dejaban que el hijo que tuvieron cuando violaron a su esclava, a su negra, dejaban que ahí viva con su madre, como si fuera un esclavo. Pero claro, ya no lo marcaban, no le hacían la carimba. A todo negro esclava lo marcaban con hierro candente. Al mulato no, porque había sido hijo de un español. Pero no creas que lo llevaba a su casa a vivir como el hijo querido amado que tenía, ¿no? Era hijo con una esclava. Y de eso se encargaba a su esposa, la española. No quería al maldito mulato en su casa, vivía con su madre. Pero adivina, trabajando con ella. Pero no era esclavo. Claro, no lo latigaban, no lo castigaban, no lo marcaban con hierro candente, no lo compraban ni vendían. Pero hacía el mismo trabajo que su madre y sus tíos, su gente que estaba, los demás, su madre, los otros esclavos. Vivía con ellos como esclavo. Pero ya sabes, no lo trataban como tal, digamos. Había todo tipo entonces de características en la colonia. ¿Por qué? Por este mestizaje. Generó surgimiento de diversas castas. Amadi Junyet, para informarle al rey que no todas las leyes pueden imponerse a rajatabla con todos, le envió esos cuadros. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ser específicos con el estudio de la ciudad colonial. Los historiadores hablan que aquí la corona española los divide en repúblicas, y eso es cierto. ¿Qué es una república? A ver, un ratito, lo que están tocando la puertita, dame un minuto. Bien.
¿Se escucha claro, clarinete, jovencitos? ¿Se escucha? Sí, profe. Ya, gracias. Ya, dicen los historiadores que la corona española agrupó a la población de sus colonias en repúblicas. Repúblicas, una república es un conjunto de personas que se someten a ciertas leyes, lo que aquí serían llamados ciudadanos, ¿entiendes? Claro, pero aquí no hay distintos tipos de ciudadanos, solo hay unos, ¿de acuerdo? ¿Quién es el ciudadano? Bueno, oficialmente el que ya cumplió 18 años, tiene todas las de la ley, pero adivina, tú también eres peruano y por ser peruano tienes leyes para ti, pero tus leyes, entérate, no son las mismas que tu padre, ¿cierto? ¿Qué leyes te rigen a ti? Aparte de la Constitución, que eso es para todos los peruanos. ¿Qué leyes rigen para ti? No, chacones. ¿No sabes qué leyes rigen para ti aparte de la Constitución? ¿No sabes qué leyes te defienden, te amparan, cuáles son tus derechos y tus deberes? ¿El derecho de los niños? Bueno, se llama el Código del Menor y del Adolescente. Debería de cargártelo de internet para que lo conozcas. No puedo creer, ni tú conoces tus propias leyes. Descárgatelo de Derechos internet. humanos. Ahí está el Código del Menor y del Adolescente. Por si no lo sabías, ahí están tus derechos, tus deberes también. Ya, pero tu padre no se rige mediante esas leyes, no hay otras para él. Tú tienes derechos y deberes, tu padre también. Algunos son los mismos, los que están en la Constitución, pero otros son distintos, ¿cierto? Claro, solo que no se hace una diferencia alucinante entre ellos, porque la diferencia que hay en cierta forma es legal, pero no social. En cambio, en la colonia, los españoles y los indios, no solo había diferencia legal, habían leyes para españoles y leyes para indios. La diferencia también era racial, jerarquizada, estratificada, estamental. Era recontra racista. El trato que había básicamente, la diferencia no era solo legal, sino racial. Había leyes para blancos, leyes para indios. Y los negros, no, peor, el negro no era república. Una república, te dije, es un conjunto de personas con leyes. El negro tenía leyes porque era esclavo, era comprado y vendido. Ahora, la situación del negro por si acá no era como animal, como algunos creen, ¿no? El negro no era considerado animal, el hombre era considerado un ser humano. ¿Qué? ¿Y por qué lo trataban así entonces? Era un ser humano sin alma. Eso creían del negro, ¿sabías? Por eso dime, si tú fueras negro en la colonia, si hubieras sido un negro y sabes que te están tratando como esclavo, te compran y te venden, porque estos malditos europeos, porque los traficaban los portugueses y los españoles lo compraban en Mancha, además de otros estados también. Pero si sabes que te están tratando así porque creen que no tienes alma, ¿qué harías entonces? Si quieres demostrarles, pues no sé, que no te trate como esclavo, quieres ganar el reconocimiento de esa gente, que está bien verde, pero quieres ganar su reconocimiento, ¿qué tratarías de hacer? Una rebelión. Una rebelión, pero imposible. ¿Sabe por qué rebelarse era muy difícil en la colonia para los negros? Porque vivían encerrados en diversos, no en un solo lugar. La gente se revela cuando puede comunicarse, cuando sabe leer y escribir y emiten, colócate, ¿no? Unas, unos panfletos así, caletas, van circulando, tal día, tal lugar, nos revelaremos, ese es el plan, qué chévere. Pero no, pues vivían apartados unos de otros, viviendo en lugares llamados quilombos, y eran analfabetos. ¿Cómo comunicarse? ¿Cómo está ahí una gran rebelión? Primero, no tienen líderes, y segundo, ¿cómo está ahí una rebelión generalizada si no se comunican? ¿Te das cuenta de que era bien difícil una rebelión de negros? No, lo que yo te pregunto es, ¿tú sabes cómo te tratan? Y la justificación de estos infelices es que dicen que no tienes alma. Entonces, ¿qué harías para hacerles ver a estos babosos que no deben tratarte así? ¿Qué harías? A los blancos. ¿Qué harías para demostrarles que no deben tratarte así? Vamos. Rápido, se pasa el tiempo, sé creativo. ¿Qué harías? Te estoy diciendo que te tratan como te tratan porque afirman, aseguran esos infelices que no tienes alma. Vamos, chancones, está facilito.
Vamos, sean creativos, no temas, lo que se te ocurra, dilo. Ya la niña dijo, por ejemplo, ¿no? Una rebelión. Y ya le respondí que eso era prácticamente imposible. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Vamos, tan difícil es opinar. ¿Qué crees? ¿Qué pudo haber hecho? Nada. Estaban bien opinando y sí peleándose por responder y ahora se durmieron. Rápido, jovencitos, jovenzuelos. Si están escribiendo, no los leo, ¿ah? Tienen que hablar. Nada, chapones. Ay, jóvenes, esperándolo se va a hacer tarde. Muy simple, pues, si el negro piensa que lo están tratando así, porque dicen que no tiene alma, pues tratar de demostrarle a esos infelices que sí tiene alma. Obvio. Ahora yo, ya que te respondí eso, te pregunto otra vez, ¿qué harías para demostrarles que sí tienes alma? ¿Qué harías para demostrar, mira, baboso, sí tengo alma, tengo espíritu? ¿Qué harías? No te vas a partir por la mitad, ¿no? Y a mostrarle, pero ¿qué harías? Dime. Una manera muy fácil de demostrarles que tienes espíritu, tienes alma, tienes corazón. ¡Vamos! Ustedes responden las preguntas porque quieren hacer un juego de memoria, ¿no? Eso es. Pero tienes que razonar para responder tus tecos en San Marcos, usar tu cerebro, dilucidar, inferir, deducir. Y eso es lo que ahorita estoy haciendo, que te esfuerces. Todos tienen cerebro, vamos, úsalo. ¿Qué harías? ¿Qué harías, varón? Vamos. Este es el español, este es el indio. ¿Eh? Muero porque ustedes se esfuercen en usar su cerebro. Si revivieran los ilustrados Rousseau, Montesquieu, Kant, te metería un cachetadón por no atreverte a usar tu cerebro a pensar. Mire, yo tengo esperanza de que respondas y sigo esperando. ¡Vamos, jovencitos! Si los tuviera frente, cara a cara en una presencial, te lo juro, te tiro agua. Al toque, piensa. Profesor, Dime, 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 dime. en el Vamos. chat un compañero dice bautizarse. ¿Y qué le pasa a ese compañero que no habla? No tiene micro, creo. Ay, como si fuera tan cosa. A ver, tú, ¿y tú qué crees? ¿Qué has dicho? Bautizarse. Pues muy simple. Claro, hacerse religiosos. ¿Y crees que los bautizaban? No los bautizaba, por solo porque querían. Pero con eso no basta, pues. A ellos les importaba. Lo que querían era demostrarles que eran muy devotos. Esa devoción por la religión, ¿de acuerdo? Por Cristo, por la Virgen María y demás, que hasta ahora ves en la comunidad negra en el Perú. Claro, los negritos, ¿los has visto? Son muy devotos. Esa costumbre les viene desde la colonia. ¿Por qué? Porque buscaban, de acuerdo, demostrar que tenían alma. ¿Y entiendes por qué los negritos son muy devotos? ¿De verdad lo son? Nunca ha sido la prohibición de los milagros. Casi toda la mitad de los que están ahí son negritos. Los primeros que cargan las andas y demás. Son muy devotos. Rezan el rosario. Claro. Se saben los misterios de la Virgen y demás. Es alucinante. Son muy devotos los negritos. Y también en Estados Unidos. Claro. Son evangélicos, pastores y demás.
También ahí fueron esclavos mucho tiempo. ¿Te das cuenta? Ya sabes de dónde les viene la devoción. Así se aprende, deduciendo, descubriendo tú mismo. Ah, con razón, y no lo había pensado. Ahora que lo piensas, ya lo sabes. Pues es tan importante imaginar, tratar de formularse una teoría, una hipótesis. Prepárate que eso vas a hacer un montón en la universidad. ¿Ah? Si ahorita te aburre estar esforzándote y pensando, uy, la universidad peor, vas a sufrir, quizás hasta dejes la carrera, porque así es, ¿ah? Así que acostúmbrate desde ahora. Me molesta que no se esfuercen en pensar por si acá. Bueno, ya. Aquí voy a mostrarte no solamente la diferencia entre españoles e indios, que eran las únicas repúblicas, era legal, también era racial y otras características, te la voy a mostrar acá. Cómo vivía la República de Españoles y cómo la República de Indios. También luego veremos la situación del negro, que el negro ya sabes de la República. A ver, ¿qué raza eran, profe? Los españoles de raza blanca, pues, la raza europea. ¿Qué condición vivían? Pues eran ciudadanos, eran libres, ¿de acuerdo? ¿Sí? Considerados súbditos de la corona española. Ciudadanos vivían en ciudades, aunque algunos tenían sus haciendas en el interior, en provincias. ¿Dónde residían, profesor? Ciudades, pues se llaman ciudadanos. Recuerda que eran llamados ayuntamientos o cabildos, ¿verdad? En la sierra algunos vivían en haciendas, claro, llamadas mercedes. Mercedes y composiciones fue el sistema de compra de tierra. Hacienda, profesor, claro, en hacendados. Pero que yo sepa, las encomiendas murieron en primera vida, ¿sí? Pero algunos alcanzaron a comprarla con el sistema de composición de tierras, o por voluntad del rey. Se les entregaba tierras para su administración, se llamaban mercedes reales, cuando se entregaba tierras para su administración. Debe ser un dato sobre sus propiedades, donde ellos residían. ¿Qué cosa? Estaban protegidas por el mayorazgo. ¿Qué es el mayorazgo? Una ley que se dio en España desde los tiempos de los reyes católicos. La idea era que España estaba llenándose de extranjeros, de pueblos que no eran visigodos, uno de ellos eran los descendientes de los moros. Para evitar que las tierras de España acaben en manos de extranjeros, se dio una ley. ¿Cuál? Que el hijo mayor de una familia, de acuerdo de española, tiene derecho, desde que nace solamente el hijo mayor, por haber nacido, a la mitad de la tierra de su padre. O sea, el padre no podía vender las tierras. Cuando en España una manera de sobrevivir era vender las tierras que te habían tocado, pero acababan en manos de otros, extranjeros o de moros. Para evitar eso, prohibieron. La mitad de las tierras no puedes venderla. ¿Por qué? Porque son de tu hijo mayor, por derecho. De esa manera lograron que las familias españolas sean los mayores propietarios. Eso fue el mayorazgo. Acá también se trajo esa costumbre. ¿Qué autoridades tenían, profesor? El virrey era su máxima autoridad, la audiencia también, los oidores, que eran miembros de la audiencia, ¿cierto? Y los jefes de cabildo, pues los burgomaestres eran sus autoridades. Habían tipos de españoles, claro, el español nato, el que había nacido en España y venía aquí. Él lo llamaban chapetón, también conocido como peninsular porque venía desde la península. En cambio, los hijos de españoles nacidos aquí en las colonias, ¿no? También eran españoles en teoría, ¿no? Pero empezaron a llamarlos criollos. Vas a ver, al inicio tenían las mismas leyes, los mismos derechos que sus padres, los españoles, habían heredado eso. Pero cuando llegan los Borbones, acuérdate de la dinastía Borbón, ya cambia bastante la cosa. Les restringen muchos derechos, eso les molestó bastante. Serán por eso los criollos los que logren hacer la independencia. Profe, ¿a qué labores se dedicaban? ¿De acuerdo? Eran comerciantes, los más ricos, sin lugar a dudas, además de hacendados, tenían tierras en provincias. Profesionales, eran abogados, médicos, doctores, ¿de acuerdo? Letrados, eran clérigos, burócratas, ¿sí? Funcionarios del Estado. Trabajaban para el Estado colonial. Pagaban impuestos y la gran mayoría de los impuestos lo pagaban ellos. El mayor número de impuestos, pero no en cuanto a dinero. O sea, no en cuanto a volumen. Pagaban diversos tipos de impuestos, pero si tú sumas el impuesto que todos ellos pagaban, no superaban el monto que pagaban los indios. El indio pagaba solo un impuesto, pero al ser mayoría de indios, si tú sumas el tributo indígena que ellos pagaban, supera en creces el impuesto que pagaban ellos, por si acá. ¿Qué impuesto pagan? La alcabala, a la compra y venta de los mercados, la media nata por ejercer una función burocrática o una profesión. Era un impuesto a la importación y exportación de productos. El quinto real, un impuesto de la quinta parte de sus ganancias, tenían que darle al rey, ¿de acuerdo? Y las averías, un impuesto para reparar los barcos y mantenerlos siempre en cuanto al comercio. Institución religiosa de control, claro, para
que el catolicismo imponga sus normas a rajatabla, la Inquisición fue traída aquí por el virrey Toledo para combatir la herejía. A los herejes había algunos de ellos pues que creían en Cristo, pero de manera incorrecta. Seguían a Lutero, por ejemplo, o a Calvino. Esos eran considerados herejes. También de hechicería, la brujería era perseguida, ¿de acuerdo? Y castigada. Bien, eso es para que sepas de los españoles. Uy, ¿qué fue? Entonces, oye, se adelantó, no sé por qué. Ya responde esto. El patrimonio de las familias españolas es resguardada gracias a El mayorazgo. el sistema del mayorazgo. ¿Sabes qué era? Que el hijo mayor heredaba la mitad de los bienes del padre por simple hecho de haber nacido. Ahora conozcamos con los mismos criterios la República de Indios. ¿Qué raza eran? Raza cobriza, raza roja. Las razas tienen colores, raza negra, blanca, amarilla, ¿cierto? Raza cobriza es la raza roja. Raza roja, claro pues, tienen la sangre a flor de piel, son chaposos, ¿cierto? Se le llama cobriza o roja. Ah, qué loco. ¿Qué condición vivían? Eran libres, igual que el español, pero legalmente tratados como menores de edad. Eran considerados súbditos, pero protegidos por la corona española, como si fueran menores de edad. Así como tú, así como yo, así era el trato del indio. Tú, por ejemplo, te crees igual que tu padre con los mismos derechos. Algunos, ¿no? Pero no todos. Tú, por ejemplo, no puedes salir de la provincia si te da la gana. No puedes hacer un viaje interprovincial. Necesitas un permiso de tu padre. Hablo si eres menor de edad. Si ya tienes 18, no, no necesitas eso. Si eres menor de edad, tienes 17, 16. A ver, ¿qué otra cosa no puedes hacer? No puedes votar. No puedes elegir ni ser elegido. No puedes formar tu partido político porque te dé tu gana. No puedes negociar propiedades, no puedes comprar ni adquirir propiedades, no puedes hacerte un préstamo del banco, no puedes firmar tratados ni ningún acuerdo. A la que feo, ¿no? Ves que tienes varias facultades restringidas, no puedes heredar. Tú tienes un bien, no lo heredas. Tu papá te compró tu PlayStation. Si algo te pasa a ti, adivina, tu padre es dueño. Yo lo heredo a mi amigo. No, no puedes. A la que feo, ahí está. ¿Qué te parece? Bueno. Así vivía el indio. Residencia, ¿dónde vivían? Por orden del rey Toledo, fueron agrupados en reducciones, pueblos de indios, ¿de acuerdo? Pueblos de indios, sí, comunidades cercadas, no estaban cercadas, pero estaban separadas unas de otras, y cada una de ellas bajo administración de los corregidores. Un corregidor administraba un pueblo de indios si era grande, o varios pueblos de indios, 3, 4, 5 reducciones administraba a veces un corregidor. Estaban en provincias separadas de los españoles. ¿Para qué? ¿Para qué se agrupó en reducciones? Para facilitar el cobro del tributo, para facilitar reclutarlos, censarlos, para llevarlos a la mitad minera. Es como tu padre, que te quiere siempre en casa. Claro, si tú fueras libre, estuvieras en la calle cuando a veces te dé la gana, puedas dormir donde quieras, ¿cómo tu padre va a controlarte? ¿Cómo va a educarte? Si tú un día estás con tu tío, con tu tía, con tu abuelo, con tu abuela, con tu pata, de repente un día te quedas dormido en su casa, ¿cómo puede ejercer tu control? ¿Cómo puede darte educación? ¿Cómo puedes saber cómo te va? ¿Cómo puedes decidir tu futuro? No, tienes que estar en un lugar específico, en tu casa. Te dará permiso para ir a la bodega, no sé, en algún lugar, pero a tal hora me regresas. ¿Te das cuenta? Algo así, pues el indio. Pues tampoco tenía muchos permisos para salir. Iba a la mitad minera, ¿cierto? Para pagar su tributo, iba a evangelizarse, aunque, ¿sabes qué hacían los evangelizadores, los jesuitas, los franciscanos? Iban a los pueblos de indios a evangelizarlos, los doctrineros se les llamaban. Ya ves, todo con la finalidad de tenerlos bien controlados. Por eso rebeliones indígenas hubieron también, pero al no estar muy comunicados, fracasaron. Autoridades, profe, ¿quiénes eran sus autoridades? El virrey, recuerda el nombre del rey de España. Él implementó un sistema de visitas para poder saber cómo vivían los indios. El corregidor era su directa autoridad. Y recuerda que el cacique colaboraba con el corregidor para el gobierno de los indios. Categorías de indio, profesor, sí había. Estaban los indios nobles, ¿recuerdas? Los caciques, los excuracas, durante el Tahuantinsuyo. Tenían privilegios a cambio de que colaboren con la autoridad española. Y al resto de indios, ¿de acuerdo? Los llamaban indios de cédula, ¿de acuerdo? Al común de los indios. Habían indios mitayos, se decía así porque hacían mita. Los llanas, o llanaconas, llanas se les llamaba, no hacían mita, estaban exonerados. Qué chévere, pero vivían en las haciendas como siervos. Se trabajó servil. El forastero te dije que era aquel que vivía fuera de una reducción. No estaba siendo controlado. Qué bacán ser forastero, pero no tenías derechos cuando si eran encontrados los castigaban.
nos llevaban luego una reducción para ser registrados. ¿Qué te parece? Y ahí está. Si quieres compararlos, son como diría la gente de la calle, no los loquitos. Algo por ahí. Porque ellos, pues, no están registrados, no tienen un lugar donde ir, ¿cierto? En teoría, la policía nada más los bota, ¿no? Del lugar donde están para que no hagan desorden. En fin, casi ni se meten con ellos. ¿Qué labores se dedican los indios, profesor? La mitad minera, que no era el único tipo. ¿De acuerdo? Era el trabajo que hacían para el Estado. Había mitad minera, que era en las minas, sacando minerales. ¿Te acuerdas que le pagan por todo ello? La más pagada era la mitad minera. Había mitad de plaza, trabajando como albañil en construcciones. Hacía casas, solares, iglesias, ¿de acuerdo? La mitad de Tambos era trabajando en estancias y posadas, por si acá. La mitad bajera haciendo textiles en los famosos obrajes. Aparte la mitad, y todos ellos son indios mitayos, recuerda. Había también el yanaconaje, que era trabajar en hacienda, ya te dije. Profe, el indio faltriquera, ¿quién era? Aquel que prefiere pagar para no ser mita. Contrario era el indio mingado. Iba voluntariamente a la mita. Y el indio mingado iba doble turno a ser mita para tener un más pago. El indio faltriquera prefería del dinero que se había juntado pagar con tal de ser mita. Ya. Impuestos, solo pagaban un impuesto, el famoso tributo indígena. En cambio, el español pagaba más. Pero como eran un montón de indígenas comparado con el español, pues el tributo indígena terminaba siendo más importante para la corona española. Institución religiosa de control para ellos no fue la Inquisición. La Inquisición no se metía con indios. Así, no perseguía a indios. El indio no era considerado hereje. Hereje es aquel que practica la religión cristiana de manera incorrecta. En cambio, ellos rendían culto a sus sapos, a sus huacas. Había que corregir eso. Para eso estaba el corregidor, fomentando labores de evangelización. Pero como ellos seguían siendo tercos, mezclando sus ritos andinos con el rito cristiano, se creó la extirpación de idolatrías para eliminar sus ídolos y prácticas y costumbres. ¿De acuerdo? Ya. A ver, Chancona. El virrey Francisco de Toledo estableció las reducciones con la finalidad de que, ¿para qué se crearon las reducciones? Te dije. A ver, ¿qué marcas? Controlar la mano de obra indígena. Claro, reclutarlos para la mitad minera, cobrarles el tributo, censarlos, ¿no? Claro, para controlarlo mejor. Bien, la clave es dedito, que pichanga. Los llamados nobles indianos durante el virreinato se componían de la nobleza indígena, te estoy diciendo. ¿Quiénes eran la nobleza indígena? Los nobles indianos, ¿qué es eso? Mestizos que heredaban tierras del padre Mestizos, no, español. los nobles digo no eran mestizos. ¿Acaso no eran los curacas? Miembros de la nobleza. Miembros de la nobleza incaica. Claro, los curacas, los caciques, eran miembros de la nobleza incaica, los ex curacas y caciques, ¿sí o no? Listo. Ahora, cultura colonial, ya eso ya se verá cuando veamos reformas borbónicas. Pero quedó claro el tema. Solo nos falta 2 preguntas. ¿Quedó claro el tema? ¿Se entendió? Claro, pichanga. Te voy a preguntar de eso la semana que viene. Ya. Estudien, no sean vagos, muchachitos. Sean buenas personas, ya saben. Los indios del común se llamaban indios de cédula, Brisa. Indios de cédula. Pero este material, ¿de acuerdo? Pídanle a su tutor, su tutora, y yo le paso, no hay problema. Ella que me haga acordar. De nada, Salomón, gracias a ustedes. Chao, Minerva. Bonito nombre. Chao, Mariana. Hasta luego también. Bye. Cuídense. También sean buenos, ya saben, no sean malos. Pórtense bien. Recen. Chao, Jacqueline. Chao, Cindy. Chao, Cheryl.